Hola, esto es Yucuchino 360 y esta vez un video distinto. ¿Por qué? Porque la idea de este video es explicarte y mostrarte los cortes que utilizamos en nuestra cocina familiares. Seguro que los haces y no sabes cómo se llaman o cuáles son. Bueno, quédate y miranos y seguinos que te voy a mostrar un poco para tener esa información en nuestra cocina y seguir aprendiendo más de lo que es la cocina. Para empezar, tengo una lista en mi mente de 10 nombres, más o menos de cortes, de técnicas que se suelen usar, pero vamos a centrarnos más en las que nosotros realmente utilizamos. Tenemos el nombre, te la voy a enumerar más o menos porque capaz ya las conoces o no y está bueno que las conozcamos, obviamente. Espero que sepas, que no me lo sepa todo re bien porque no soy chef puntualmente, sino una ama de casa y no es tan fácil. Ok. Volvamos. Como te decía, dentro de esta lista vamos a ver que son nombres casi franceses, por lo cual si les pifeo en alguna, Nada que ver. sepan comprender. Para empezar, vamos a nombrarte que existe el corte Juliana, que seguro conocés, pues es el más usado y que lo usan mucho los chefs y en todas las recetas. El corte Brunoise, Mirepoix, Chiffonnois. Está la jardinera, que también seguro en familia la debemos usar, o Bastonet, que es el nombre francés. De Juliana es Julian. Así que, como veis, son todos de nombres franceses. Noisette, Emisé, Vichy. Bueno, hay una gama. Y después se va a profundizar, digamos, o enfocarse de acuerdo a la fruta o a la verdura puntual a abrirse más tipo de corte. No sé si estoy diciendo clara. Es decir, como por ejemplo en la papa, después vamos a ver puntualmente que en las papas hay otros tipos de corte o técnicas de corte puntualmente para el tipo de verdura. Así que si en ese caso te interesa saber más sobre algún corte o variedad de técnica de corte sobre alguna verdura puntual, escríbenos y comentarnos y que te preparamos un próximo video. Dale. Bueno, para empezar, no vamos a tener el formato común de irnos para el otro lado por la información porque todo está de este lado casi. Por lo cual, para empezar, como ya hemos hablado en algún otro video de los tipos de cuchillos a utilizar, acá tenemos las 3 gamas de cuchillos que yo tengo en mi cocina, que cualquiera de las 3 los puedes usar, que es el famoso cuchillo de chef, el más común y sirve para todo los tipos de corte. Ahora tengo 3 formatos, porque me fui comprando uno cada vez, uno le gusta la cocina, se va comprando más cosillas. Ajá. Pero vamos a empezar. Te cuento que lo primero es tener en cuenta es las 3 técnicas de corte que existen en las cocinas, que son el corte rolado, que es cuando vamos a hacerlo de este lado, vamos a correr, así lo vemos de este lado, que está bueno que lo vean. Corte rodado, que es cuando el cuchillo lo agarramos bien, se apoya la punta del cuchillo sobre la madera y siempre permaneciendo en contacto con la madera y con un movimiento de adelante hacia atrás, de arriba a abajo, vamos cortando las verduras. De esta manera, esa es la famosa técnica de corte rolado. Existe la técnica de caída libre, que es cuando queremos cortar verduras o frutas de mayor tamaño, y en rodajas, que es lo que hacemos de arriba para abajo, se va a ir cortando. Y si no, tenemos el punta y arrastre, que es cuando hacemos algún corte donde apoyamos la punta y arrastramos hasta el final para realizar el corte, como cuando hacemos cortes de tiras puntualmente o de verduras más finas. Esas son las 3 técnicas puntuales de cortes, ¿sí?, que tenemos que utilizar. En este caso vamos a aplicar, hay algunas más usadas que la otra, como el rolado, y la vamos a usar para empezar a hacer los cortes. Ahora, tipo de cortes que tenemos, que era lo que veníamos a hablar. Como verán, esta mesa la tengo un poco alta para hacer la técnica de corte, por lo cual lo mejor va a hacerla de aquel lado, en nuestra sección de la cocina donde siempre cortamos. Pero quédate tranquilo que te lo explico acá, pasamos allá para terminar de vuelta acá, ¿sí? Voy a llevar los cuchillos, siempre tengamos cuidado con la manipulación de los mismos para no tener ningún accidente. Para empezar, cualquier cosa, quédense tranquilo que lo ven de este lado también, en la pantalla de este costado. Como te decía, tenemos varios cortes, vamos a buscar los más principales y para esos vamos a empezar con el corte Juliana.
o julienne en francés, que es el mismo nombre de este corte. ¿Qué va a hacer? Vení que te muestro de este lado. Tenemos la verdura para acá. Y es juliana, consiste en cortes de 6 centímetros de largo, o entre 4 o 6 centímetros de largo y 1 milímetro o 2 de espesor, que son en tiras. Y para eso lo vamos a tener que cortar la verdura a la mitad, para tener más o menos un largo de 4 a 6, que si necesitas tener una noción es casi como el dedo sería el largo perfecto para nuestra juliana, lo cual lo vamos a cortar la mitad y de ahí vamos a tener que hacer rebanadas sobre la verdura para luego sobre esas rebanadas cortar las tiras, ¿sí? Vamos, hacemos el corte y lo vemos. Venite de lado. No te dije, vamos a cortar a la mitad la verdura. Ahí está. Ahora con esta mitad lo que vamos a hacer es cortar las rebanadas. Una. Como lo mejor, como en este caso vamos a usar con la zanahoria y como es circular, se mueve demasiado, lo mejor es cortar una primera rebanada para que nos quede la posición firme de esta verdura. Y ahí vamos a seguir cortando las otras rebanadas. Apoyamos el cuchillo y bajamos. Como es alta, también podemos hacerlo en corte caída libre. Recuerden que las láminas tienen que ser un poco finas para poder llegar a estas medidas de 1 milímetro de espesor. Vamos a mostrarte que ya tenemos estas láminas, y de estas láminas el siguiente paso sería o de a una cortar las tiras o con el corte de punta y arrastro cortamos todas las tiritas de nuestra juliana. Si no, también podemos superponerlas las láminas y darle el corte rolada, cortar nuestra juliana. ¿Listo? Vamos a guardar estas láminas para después. Esta es nuestra juliana, que la vamos a poner de este lado. ¿Ven? Esta es nuestra juliana. Así sería nuestra juliana. La podríamos hacer también mucho más finita si quieren también. Estas julianas sirven para ensaladas, para rellenos también. Así que esta es la famosa juliana. Vamos a otro corte que existe, que es el famoso bastonet, como te dije, o jardinera, que son láminas de más espesor, de 3 a 5 espesor, es decir, como una juliana, pero un poco más gruesa, casi tirando a bastoncito. Para eso vamos a volver a agarrar la otra mitad de la zanahoria que habíamos tenido y volver a cortar láminas un poco más gruesas. Ya tenemos láminas más gruesas y también de costado la vamos a cortar en bastoncitos un poco más gruesos, tiras más gruesas. Y estas son nuestras famosas jardinera o bastones. ¿Sí? Ahora vamos al corte brunoise. El corte brunoise es el mucho más usado en todos los cortes, que son los cubos de 1 milímetro de espesor. Para eso vamos a ir en este caso sería cortar nuestra verdura, es llegar a hacer un corte juliana, como hemos hecho acá, y de ahí cortarla una tercera parte, que es en cubitos, ¿sí? En cuadraditos de este costado. A eso vengan de este lado que lo vamos a ver. Vamos de este lado, vamos a cortar la zanahoria a la mitad. Como te dije, vamos a cortar en
lo que sería juliana, que serían láminas finas, bien finas, y de ahí vamos a cortar las tiras, y las podemos hacer apilando como dijimos, o individual. Las láminas las cortamos. Una vez que tenemos cortadas las tiras, lo que hacemos es agruparlas y girándolas así para este costado, ya ir a los cubitos de 1 o 2 milímetros de espesor. Vamos a tener que hacer así para correrlas. Esta es nuestra famoso brunoise. Voy a llevarla anotando, me parece. Esta es la famosa brunoise que pondremos acá. Cubos bien pequeños. Cuando decimos cortar bien chiquito, sería cortar una brunoise. Vamos a correr este tanto también de brunoise. Voy a poner acá para que la tengan en vista. Después tenemos el corte Mirepoix. El corte Mirepoix son cortes más irregulares, de un mayor espesor, que nos permite y son usados usualmente para guiso o sopa. En este caso son, como dijimos, cortar cortes irregulares, cubos más grandes. Entonces lo que hacemos es cortar irregularmente la zanahoria en cubos. No hace falta ser muy preciso en el corte en este caso, porque la idea es cortarlas de una manera irregular, sino en cubos más grandes para que la podamos cortar y utilizar para nuestra sopa o salsa o guiso. De esta manera, como verán, la vamos a traer acá pueden verla mejor. Estos son nuestros cortes. También tenemos el típico corte que son rebanadas, que son en verduras, como en este caso la zanahoria, que son circular, la vamos a cortar en rebanadas finas. Esta es la famosa corte rebanada. Dependiendo la verdura, lo vas a poder cortar con corte caída libre o con el corte rolado, que es apoyar la punta y bajar de adentro para afuera y rebanando. Este es el famoso rebanada que tendremos en nuestra cocina. Si no, también tenemos el corte Vichy, que son rebanadas con mayor espesor, que también son usados para lo que es ver sopas, guiso, que por ejemplo en este caso la vamos a cortar de esta manera. Me queda un poco más y queda así. Esos son todos los cortes más usados de verduras de esta estructura. Sino también, como te decía, tenemos la chiffonnoise, como verás, todos los nombres franceses, que son para cortes de verduras de hojas grandes. Que también la técnica se usa para todo tipo de verdura de hojas, pero el chiffonnoise es el nombre para hojas grandes. Así que vengan de este lado que se las mostramos. ¿Qué va a hacer? Poner las hojas, como en el caso de la lechuga, una arriba de la otra. Así, arriba de la otra, y lo que hacemos es arrollarlas. Vamos a arrollar nuestra lechuga y es como en la técnica de las que veníamos haciendo, que es cortar del borde bien fino o grueso, bueno, dependiendo cómo las necesites para la receta que estés usando. Así vas a ver que son como tiritas de la lechuga, que es la famosa chiffonnoise. En este caso vamos a hacernos lugar un poco de este lado. Tenemos este corte y vamos a hacer una cama para traspasarla de este lado para que vean nuestra famosa chiffonnoise. ¡Genial! Y estos son los cortes más usados en nuestra cocina. ¿Vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo aprendieron? ¿Los entendieron? Cualquier duda, comentario que nos quieren hacer, nos pueden escribir.
Fácil, esta es ideal para ensalada, es fácil, te queda re bien cortado, te queda mejor para las recetas, se incorporan bien a cada plato estos cortes, así que si te gustó, danos like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que subamos y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y nos puedes también seguir en nuestra página web youcooking360.com y como te digo, cualquier otra información más que necesites, si me quieras acotar o algo o que te queramos que te enseñemos y expliquemos, no dudes en comentarnos, escribirnos, que nos viene bárbaro y los vemos en los próximos videos. Si yo cucino, tú cuchini.